Hola gente, muy buenas noches, bienvenidos a una vez más a su canal. Hoy les traigo una nueva historia llamada DXD, Terror y más terror. Esta historia para mí será revolucionaria para el canal, será un antes y un después entre todo el contenido que hemos estado subiendo. Espero y les guste. Esta historia contará más o menos de 100 capítulos si no estoy mal. Si hay alguna novedad en algún capítulo, algo que no cuadra, pueden dejar sus comentarios e inmediatamente lo editaremos y resubiremos el capítulo. No hay ningún problema. Por eso recuerden que su opinión y sus comentarios son de gran importancia. Sin más, también les comento que puedan activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video. También suscríbanse al canal y si les gustaría apoyarme pueden hacerlo haciéndose miembros. Pueden unirse a la comunidad y de esa forma pueden apoyarme. Se les agradece mucho a todo aquel que pueda hacerlo. Sino también en la descripción del canal estará mi enlace de Patreon para que también puedan disfrutar de mucho más novelas y también historias de fanfic que se están subiendo en Patreon. Sin más, continuamos con el vídeo. DXD, terror y más terror. En un planeta donde las entidades de terror no son mitos sino residentes reales, existe Ig School, una institución oculta que funciona como el punto de encuentro y confinamiento de seres sobrenaturales. Allí conviven criaturas de distintas regiones, vigiladas por un consejo secreto de humanos y entes. AITT, un joven humano marginado y abandonado por su familia, desarrolla un trastorno psicológico profundo, similar al del Joker, risas involuntarias, pérdida de empatía y un gradual rompimiento de la realidad. En E-School encuentra un refugio, al principio. Hasta que todos alumnos, criaturas, maestros, incluso aliados como Pennywise, Chucky o Freddy terminan traicionándolo, manipulándolo o usándolo. Cuando descubre la existencia de los Longinus, reliquias antiguas que amplifican el poder de cualquier entidad, decide iniciar una cruzada de venganza contra todos los que lo rechazaron. Algunos monstruos se unen a él. Otros se le oponen. Otros simplemente quieren sobrevivir. La historia sigue a ATT, convertido en héroe oscuro y antagonista principal, mientras provoca un conflicto global entre todas las entidades de terror existentes. Capítulo 14. Cuando la oscuridad cedió, el grupo apareció, en otro lugar. No había fuego. No había sangre. No había cadáveres. Pero era peor. Estaban en un espacio blanco infinito, sin sombras. Cada uno estaba separado por varios metros, como si el mundo los hubiese dispersado a propósito. ATT escuchó su propia respiración reverberar, distorsionada, como si se grabara y se reprodujera con un segundo de retraso. Frente a él, un espejo. No uno físico. Una superficie translúcida, como si un cristal líquido flotara en el aire. Dentro del reflejo, no estaba él. Estaba una versión suya, sin emoción alguna. Mirándolo con un vacío casi insultante. ¿Qué eres? Susurró a ATT. El reflejo inclinó la cabeza de forma mecánica. Y sonrió. No una sonrisa alegre. No una sonrisa malvada. Una sonrisa, incorrecta, como si imitara un gesto humano sin entenderlo. La voz que salió del espejo no coincidió con los labios de la figura. Soy lo que permites que crezca cuando ignoras tus dudas. ATT retrocedió. No eres real. Soy tan real como tus miedos, contestó la copia. Y más fuerte que tus certezas. El espejo palpó su superficie desde el otro lado, dejando ondas en el cristal. ATT sintió un escalofrío correrle por toda la espalda, como si algo invisible se deslizara bajo su piel. A su izquierda, Díaz enfrentaba su propio espejo. La copia le decía, con una serenidad cruel. Diriges un grupo, pero no puedes ni dirigir tu vida. ¿A qué no escuchaba una voz que imitaba perfectamente el timbre de su madre perdida, susurrándole? Te gusta castigar para no admitir que te sientes vacía. Kiva se arrodillaba ante un reflejo que repetía. Fallaste una vez. Fallarás otra. Asia lloraba frente a una sombra en el cristal que le decía. Nadie puede protegerte siempre. Y tú no puedes proteger a quien más buscas salvar. ATT apretó los puños. Cada palabra que decían las copias no era violencia física. Era violencia emocional. Horror psicológico puro. El tipo de daño que no deja marcas, pero sí cicatrices. El reflejo de ATT levantó su mano, presionando el cristal. ¿Sabes por qué estás aquí? No lo sé. Gritó ATT. Para aceptar que no puedes salvar a todos. El cristal comenzó a agrietarse desde dentro, como si algo intentara salir. Pequeñas fisuras creciendo, expandiéndose, cantando con un sonido parecido a un susurro quebrado. ATT, dijo el reflejo con voz grave, profunda. Si yo salgo, tú desapareces. El mundo no necesita dos versiones tuyas. ATT sintió que el aire se hacía pesado.
La superficie del espejo vibró. Y desde el fondo del reflejo, una tercera figura emergió, indistinta, más oscura, más retorcida, sin forma. Pero con intención. Una intención fría. Paciente. Analítica. La voz de esa figura resonó en todo el espacio. Bienvenido al juego de los espejos rotos. Ganar no te salva. Perder, te reescribe. Y los espejos explotaron en luz blanca. La luz blanca se desvaneció como si alguien hubiera soplado una vela gigante. De repente, Aititi sintió el suelo firme bajo sus pies. No era piedra. No era tierra. Era, madera. Cuando abrió los ojos, estaba de pie en lo que parecía un pasillo antiguo, oscuro, largo, construido con tablones envejecidos que rechinaban con cada respiración. Las paredes estaban decoradas con cuadros torcidos, retratos sin rostro, y pequeñas lámparas que emitían una luz amarillenta que no alcanzaba a espantar la penumbra. Pero no estaba solo. A pocos metros, Rías apareció de la nada, sosteniéndose el pecho como si acabara de recibir un golpe emocional. Akeno surgió detrás de ella, sudando, con los ojos muy abiertos. Kiba llegó arrodillado, respirando fuerte. Asia parpadeaba con lágrimas secas en sus mejillas. ¿Están bien?, preguntó a Aititi, aunque sabía que la respuesta era obvia. Rías asintió lentamente. Las voces. Las cosas que dijeron. ¿Quieren quebrarnos?, susurró Kiba, por dentro. Akeno miró el pasillo. Entonces lo están haciendo bien. El aire se volvió helado. Las lámparas temblaron. Y algo arrastró una cadena en el extremo del pasillo, aunque nadie estaba allí. Asia dio un paso atrás. Aititi, ese sonido. Aititi respiró profundo. No se acerquen a lo que no ven. Pero la casa no quería escucharlos. La casa quería jugar. Avanzaron lentamente, sabiendo que la única salida estaba adelante. Cada cuadro que pasaban vibraba, como si los retratos sin rostro intentaran enfocar sus miradas hacia ellos, aunque carecieran de ojos. A mitad del pasillo, una puerta se abrió sola. De golpe. Sin sutileza. Sin disimulo. Rías alzó su mano para atacar, pero Asia la detuvo. No, hay magia. Nada demoníaco. Es como si. Como si algo nos invitara, completó Akeno. Y sí. Eso era exactamente. Dentro de la habitación había una mesa redonda, simple, con 6 sillas. En el centro, un reloj de péndulo extremadamente antiguo, sin manecillas. Solo un péndulo colgante, inmóvil. Kiba frunció el ceño. Esto es una trampa obvia. Aititi, susurró Rías. ¿Qué sientes? Él miró el reloj. La sombra del péndulo, no estaba debajo. Estaba detrás de él. Como si algo estuviera sosteniéndolo. No se sienten, ordenó Aititi, retrocediendo. Pero la puerta se cerró detrás de ellos. Las sillas se movieron solas, deslizando las patas por el piso con un sonido áspero. El reloj comenzó a marcar. No moviéndose. Sonando. Tic. Tac. Tic. Tac. Akeno tragó. Pero no tiene manecillas. Y entonces la voz surgió desde todas las paredes. No las necesita. El tiempo no existe aquí. El péndulo se balanceó levemente. Y el aire se distorsionó. Uno por uno, todos comenzaron a escuchar algo detrás de ellos. Sus propios susurros. Sus propias voces. Pero dichas como si fueran de una versión distinta, más cansada, más rota. No sigas, susurró la voz detrás de Asia. Estás repitiendo tus errores, le murmuró algo a Kiba. No te quieren por quien eres, le dijo una a Akeno. Siempre estás sola cuando importa, susurró una sombra a Rías. Aititi no escuchó palabras. Solo escuchó un ligero, casi imperceptible, golpeteo. Como si alguien tocara su nuca con un dedo invisible. Una y otra vez. Basta, dijo Aititi, apretando los puños. No vamos a caer en esto. La voz respondió, divertida. No necesitan caer. Solo necesitan recordar. Y el recuerdo correcto, destruye más que cualquier golpe. El reloj vibró. Las luces se apagaron. Todo quedó en silencio absoluto. Y cuando regresó la luz. Una silla estaba vacía. Asia se cubrió la boca con ambas manos. ¿Y quién? ¿A qué no pasó lista con la mirada? Rías. Kiba. Asia. Aititi, yo. Se giraron, helados. La silla vacía tenía un nombre tallado en madera. Uno que nadie había mencionado. Uno que nadie quería volver a escuchar. Y, aún así, estaba allí. Y sí. El péndulo se detuvo. Las luces parpadearon. Una sombra se alzó lentamente desde la silla. No era él. No era un cuerpo. Era una silueta sin forma, distorsionada, pero reconocible por cómo inclinaba la cabeza, exactamente como él solía hacerlo. Aititi sintió un frío en el pecho, uno que no tenía nada que ver con magia. No puede ser, susurró. La sombra avanzó un paso. No tenía ojos. Pero miraba. Exigía. Recordaba.
Ustedes lo dejaron atrás. Rías retrocedió un solo paso. El primero que había dado con miedo real en muchos capítulos de su vida. Aititi respiró, temblando. No sabía qué era esa sombra. No sabía si era un engaño. Pero sí sabía algo. La casa estaba reviviendo el mayor miedo de cada uno. Y ahora, le tocaba enfrentarlo a él. No eres Issei, dijo Aititi, dando un paso hacia la sombra. Esta giró la cabeza lentamente, con una calma que ponía la piel de gallina. No. Pero soy todo lo que él dejó atrás. Y la habitación tembló. El temblor de la habitación no era fuerte, pero sí constante. Como si la misma casa latiera, respirara, y ahora estuviera conteniendo el aire, esperando una reacción. La sombra frente a ellos, esa silueta que imitaba a Issei, seguía avanzando con un movimiento imposible, sin pasos, deslizándose como una mancha que se aferraba al suelo. Aititi tragó saliva. Le ardían los dedos. No de magia. Sino de ansiedad. No te acerques más, le ordenó. La figura se detuvo a unos 2 metros. El péndulo del reloj vibró una vez. Las lámparas parpadearon. Y la voz de la sombra volvió a sonar, ahora más definida, pero no tanto como para ser humana. Todos cargamos sombras. Pero no todas se dejan atrás. Rías dio un paso hacia adelante, con las manos temblando. Issei siempre quiso ayudarnos. Siempre quiso, calló. La sombra la miraba. No con reproche. Con vacío. Así abrazó su rosario, aun sabiendo que no serviría contra algo así. No está enojado, susurró la chica, está, roto. La sombra volvió lentamente su atención a Aititi. El aire se volvió más pesado. Tú no eras su amigo. El golpe emocional fue directo. Aititi apretó los dientes. Yo no tenía por qué serlo. Pero él quería ayudarte. Esa frase sonó como un susurro desde múltiples bocas invisibles, como si la casa entera la repitiera al unísono. Akeno ladeó la cabeza, intentando analizar el patrón emocional. Esto no es un espíritu. Correcto, dijo Kiba, tensando la mandíbula. Es un eco mental, amplificado por la casa. Un trauma que se convierte en forma, concluyó Rías. La sombra no parecía oír. O tal vez sí, pero no le importaba. Empezó a extender su brazo, que se deformaba como tinta líquida al caer. Y de su mano surgió un sonido. No metálico. No espiritual. Era el sonido de un celular vibrando. Aititi sintió un vacío. Un recuerdo. Uno que había enterrado hacía mucho. La sombra extendió su brazo hacia él, y un celular deforme cayó al piso. La pantalla encendió sola. Un solo mensaje aparecía repetido una y otra vez. Bro, ¿estás bien? Háblame. Una fecha muy vieja. Una hora que Aititi recordaba bien. El día en que decidió no contestar. El día en que algo en él empezó a torcerse. Asia miró a Aititi con los ojos brillantes. Aititi, ¿qué significa eso? Él no contestó. ¿Por qué el sonido del reloj se aceleró? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La sombra tomó forma más definida. Su contorno empezó a parecerse a un torso humano. Luego a un cuello. Luego a algo parecido a un rostro, pero sin facciones. Rías retrocedió un paso. Está tomando cuerpo. La casa quiere que enfrentemos esto, dijo Kiba. No quiere, corrigió Akeno. Exige. El péndulo golpeó con fuerza, como si chocara contra madera invisible. Clac. La sombra se detuvo. Y habló con varias voces superpuestas. Hay deudas que no se pagan con magia. Hay silencios que nunca se olvidan. Aititi dio un paso al frente. Ya basta. No para ti. Para él. La sombra señaló a Aititi con un dedo sin forma. Y la habitación entera comenzó a descender. No físicamente, sino emocionalmente. El aire se volvió más denso. Los retratos sin rostro comenzaron a sonreír. ¿Y la casa? La casa mostró su verdadero propósito. Castigo emocional. Culpa convertida en laberinto. Miedo convertido en carne. Asia gritó cuando la sombra dio un paso hacia ella. Pero Aititi se interpuso. La sombra se detuvo. Y habló otra vez. Tú dejaste un mensaje sin responder. Yo dejé un destino sin vivir. El suelo crujió. Una grieta surgió debajo de la sombra. Y de ella comenzaron a salir manos. No realistas. No sangrientas. Pero largas, hechas de humo denso. Manos que querían arrastrar. No a un cuerpo. A un recuerdo. Rías reunió energía, pero una voz resonó por toda la habitación. Si luchas con fuerza, pierdes. Si luchas con miedo, caes. Si luchas con verdad. La sombra alzó el rostro vacío. Ganas. Aititi entendió. Y odió entender. Cerró los ojos. Respiró. Y habló. Por primera vez con sinceridad absoluta. Yo no te respondí, admitió, porque pensé que nada de lo que pudiera decir serviría. Porque, no sabía ayudar. Porque yo mismo estaba hecho pedazos. El eco en la casa se detuvo. Las grietas dejaron de expandirse. Las manos oscuras se congelaron.
Rías, ¿a qué no? Asia y Kiva contuvieron la respiración. La sombra inclinó la cabeza. Como si por primera vez, estuviera escuchando. No te fallé por mala intención, continuó Aititi, con la garganta apretada. Te fallé porque no tenía idea de cómo sostener a alguien cuando yo no podía sostenerme a mí mismo. La sombra dio un paso lento hacia él. Los otros quisieron detenerla. Aititi levantó la mano. Déjenme. La figura se acercó hasta quedar frente a su rostro. A centímetros. Su presencia no dolía. No pesaba. No amenazaba físicamente. Era pena pura. Una que la casa había moldeado como arma. Aititi la miró directo. Perdóname, susurró. La sombra tembló. El reloj marcó un último clac enorme. Las lámparas explotaron en un destello blanco. Cuando la luz regresó. La sombra había desaparecido. Pero el celular seguía en el suelo, sin deformarse ya. Apagado. Inofensivo. ¿A qué no se acercó lentamente y tocó el aparato? Es real. Ria suspiró con alivio. Kiva se llevó una mano al pecho. Asia comenzó a llorar, de emoción en vez de miedo. Aititi cerró los ojos y respiró hondo. Esto fue solo el inicio, dijo. La casa está arrancando lo que escondemos. Una capa a la vez. El pasillo volvió a abrirse frente a ellos. Una nueva puerta los esperaba. Más oscura. Más profunda. Pero ahora caminaban con algo distinto. No menos miedo. Sino más verdad. Vamos, dijo Aititi, alzando su mirada. Aún queda mucho por enfrentar. Y la casa, como si escuchara, hizo crujir sus muros. Aceptando la invitación. El pasillo se extendía frente a ellos como un túnel donde la luz parecía negarse a entrar. La puerta que había aparecido al final era distinta a todas las anteriores, más alta que cualquier marco normal, más estrecha, como si la casa hubiera querido forzar a los visitantes a entrar de a uno. Tenía un símbolo en el centro, un ojo tallado que, aun siendo madera, parecía moverse con cada respiración. Ria se acercó con cautela. Aititi, ese símbolo, no es demoníaco. Ni humano, añadió Akeno. Ni de ninguna dimensión conocida, concluyó Kiva. Asia apretó las manos con fuerza. Siento como si, me observara. Apenas dijo eso, el ojo en la puerta parpadeó. Solo una vez. Pero lo suficiente para que todos retrocedieran. Aititi se detuvo frente a la madera viva. Esto es un umbral, murmuró. Uno que decide qué versión de ti dejar entrar. El ojo se abrió más. Y la puerta habló con una voz tan suave, tan fina, que parecía un pensamiento más que un sonido. Uno por uno. Aititi respiró hondo. Sabía lo que eso significaba. La casa quería dividirlos. Separar sus mentes antes de quebrarlas. Rías intentó protestar. No pienso dejarte entrar solo. No tenemos opción, replicó Aititi, mirando el ojo que no dejaba de moverse. Si la casa quiere que entremos de a uno, lo hará así, nos guste o no. Kiva se adelantó. Iré yo primero. El ojo se cerró de golpe. Cuando volvió a abrirse, su pupila giró hacia Aititi. Akeno entrecerró los ojos. Te quiere a ti primero. Aititi sintió como si ese ojo estuviera dentro de su mente, buscándole recuerdos con dedos invisibles. No quería entrar. No quería otra prueba emocional. Pero tampoco podía evadirla. Está bien, dijo, avanzando hacia la puerta. Abran los ojos. No quiero que la casa aproveche nada. Asia asintió rápidamente. Estaremos contigo, desde aquí. La puerta respiró. Sí, respiró, expandiéndose y contrayéndose, como si fuese el tórax de una criatura dormida. Y luego comenzó a abrirse con un crujido largo y húmedo, como si la madera estuviera viva. Un resplandor oscuro, casi líquido, se filtró por la apertura. Aititi tragó saliva y dio un paso. Apenas cruzó el marco, todo se volvió negro. La puerta se cerró detrás de él con un golpe sordo. Cuando la oscuridad cedió, Aititi estaba en un espacio completamente blanco. No había paredes, techo ni suelo. Era luz infinita, sin sombras, sin puntos de referencia. Odiaba ese tipo de entornos. Era como estar atrapado dentro de uno mismo. Ok, murmuró, ¿qué tienes preparado esta vez? El eco repitió su voz. Pero no como un reflejo musical. Sino como si otra persona hubiera hablado detrás de él. Ok, ¿qué tienes preparado esta vez? Aititi giró. Nada. Solo la misma blancura. Muy creativo, dijo, con ironía. La voz repitió, pero con un tono ligeramente diferente. Más viejo. Más cansado. Muy creativo. Aititi tensó la mandíbula. Sal. Sé que estás ahí. Un murmullo surgió detrás de él, suave como un pensamiento reprimido. Luego otro. Y otro. Decenas de voces, todas con su tono, su timbre, su manera de respirar, comenzaron a llenar el espacio. ¿Por qué sigues aquí? No puedes proteger a nadie. Siempre rompes lo que tocas. Todos esperan que falles. No estás a la altura de tus enemigos. Ni de tus amigos. El blanco puro se agrietó.
Grietas oscuras, como líneas de tinta, comenzaron a correr por todas las direcciones. Aititi apretó los puños, respirando profundo. Esto ya lo intentaron antes. Las voces rieron. No con humor. Sino con hambre. Esto es distinto. Aquí, las voces no vienen de otros. Son tuyas. El piso cayó. No físicamente. No como una caída real. Sino como si la gravedad hubiese cambiado de opinión y lo arrastrara hacia abajo sin previo aviso. Aititi cayó en una oscuridad espesa. No podía ver sus manos. No podía oír su respiración. Solo las voces, ahora como susurros en sus oídos. Siempre fuiste un reemplazo. Nadie te eligió. Te aceptan por necesidad, no por cariño. Aititi sintió un temblor en el pecho. Una presión. Como si algo invisible le apretara el corazón. Basta, gruñó con los dientes apretados. Las voces se detuvieron. Un segundo. 2. Luego, una sola voz habló. Pero no desde afuera. Desde su interior. Basta de mentirte. La oscuridad se iluminó de golpe. Y frente a él apareció. Él mismo. Aititi, pero distinto. Ojeroso, delgado, con la piel pálida y la mirada hundida. Una versión que parecía dormida durante años. O peor. Una versión que parecía haber vivido demasiado. El otro Aititi lo observó con tristeza. No con odio. No con burla. Con decepción. Soy lo que eres, dijo el doble. Y lo que rehúsas aceptar. Aititi tensó el cuerpo. No voy a pelear contigo. El otro sonrió. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa rota. No hace falta pelear. Solo necesito que aceptes esto. La figura se acercó. Su piel emanaba un frío extraño, no físico, sino emocional. No estás en control. Nunca lo estuviste. Solo sigues cayendo en la dirección que todos quieren que vayas. El piso comenzó a desaparecer, pedazo por pedazo. Y ambos Aititi quedaron suspendidos en un abismo blanco. Mírame, dijo el doble. Si no me aceptas. La casa te tragará. En el pasillo, del otro lado, Rías golpeaba la puerta sin éxito. El ojo la observaba con una calma cruel. Aititi. Gritó. Asia lloraba en silencio. ¿A qué no apretaba el puño, impotente? Kiva analizaba cada esquina de la estructura. La casa está probándolo, dijo Kiva con un tono grave. ¿Probándolo de qué? De sí mismo, respondió Rías, y eso es lo más peligroso. El ojo parpadeó. Una sola vez. Y la casa entera tembló como si disfrutara de lo que estaba ocurriendo adentro. Dentro, el otro Aititi extendió su mano hacia él. Vamos, dijo con voz quebrada. Sé honesto. ¿De verdad crees que eres el protagonista, o solo un reemplazo improvisado en una historia que no te pertenece? Aititi sintió algo arder en su pecho. No miedo. No culpa. Valentía. Una que él mismo no sabía que tenía. Ni protagonista, dijo con calma. Ni reemplazo. El otro Aititi lo miró sorprendido. Soy algo que ninguno de los dos entiende aún. Algo que la casa, y este mundo, todavía no pueden predecir. Y dio un paso hacia su doble. El espacio blanco se partió en dos. La casa rugió. Algo cambió. El otro Aititi retrocedió. Y por primera vez. Pareció tener miedo. La prueba no había terminado. Pero Aititi estaba empezando a pasarla.